¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Diálogos para la historia, y de verdad que este diálogo de hoy es para la historia. Desde hace algunos días, algunas semanas, he venido conversando con mi amigo Miguel Ángel Schulz a través de Radio Universidad sobre el tema de la autonomía de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, que nos tocó encabezar en aquella época, en 1971, el movimiento que culminó precisamente con una reforma legislativa a la ley orgánica de nuestra universidad y que le concedió la autonomía y algunos otros conceptos que también quedaron en el decreto. Y en ese contexto, pues me da mucho gusto el día de hoy recibir aquí en Regeneración a Miguel Ángel Schulz. Debo decirles que él es un amigo y compañero de esas luchas, aunque un poco más joven en términos de edad, porque la juventud es un estado de ánimo, pero definitivamente en 2 años un poco más joven que yo, pero que también participó activamente en todas las actividades y en todos aquellos momentos que se vivieron en nuestra universidad y de los cuales, por supuesto, él también es un testigo presencial, un actor político en el buen sentido, en el mejor de los sentidos, y un historiador, porque a mí me complace mucho, de veras me hace sentir muy bien que alguien se interese por recuperar la memoria histórica de lo que vivimos en los 60s y en los 70s en nuestra universidad, porque lamentablemente he tenido la oportunidad de dialogar con muchos egresados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca que desconocen cómo se dieron las condiciones políticas, sociales, institucionales, internas de la universidad que condujeron a la autonomía y sobre todo a todos los movimientos estudiantiles de los 60. En ese contexto le doy la bienvenida a Miguel Ángel Schulz. Miguel Ángel, qué gusto saludarte y estar contigo. Muchísimas gracias, Raúl, y efectivamente yo creo que dejar un testimonio de viva voz es importantísimo porque generalmente la historia no se documenta, ¿no?, cuando aún están vivos los personajes que han jugado un papel fundamental en estos procesos. Y para Oaxaca, la autonomía universitaria, pues se me hace que fue la herramienta incluso de construcción de los tiempos que hoy vivimos en el Estado, ¿no?, tan complicados, tan difíciles. Siempre se me ha hecho que somos los oaxaqueños y las oaxaqueñas y los que viven aquí, que vienen de manera voluntaria y se dicen desde luego hijos, hijas de Oaxaca, pues una sociedad movilizada siempre, resistiendo siempre. Y siempre me ha parecido también que somos una sociedad de avanzada, de resistencia, pero gobernada por la derecha. Y hoy en los tiempos, pues tratan de borrar los procesos que se han vivido y lo llevan historiadores, ¿no?, que vienen haciendo como una historia oficial. Y más ahora, cuando hay una transición en el país tan profunda, tan esencial, pues pareciera que no existió un antecedente, ¿no? Un movimiento ferrocarrilero, una resistencia universitaria, ¿no?, el movimiento médico, los médicos aquí en Oaxaca, el surgimiento de sindicatos independientes, ¿no?, la lucha armada, incluso, que hay que reconocer esos jóvenes que perdieron la vida, anónimos, que no supimos nunca dónde quedaron, dónde están, y cómo todo eso fue un parteaguas, desde luego, 1971 para Oaxaca, para la universidad, que adquiere la autonomía. Y digo que somos una sociedad de avanzada, de resistencia, de lucha, porque hoy llama la atención que personajes que algunos empezaron a calificar
desacreditándolos desde mi perspectiva de la vallistocracia, enarbolaron aquí en Oaxaca el proceso de 1968 y la lucha estudiantil que a ti te tocó vivir y ser uno de los protagonistas, desde luego, ¿no?, de este proceso, Raúl. Y por esa razón mi interés es pues que nos compartas tus recuerdos, ¿no? Porque digo, ya vendrán los estudiosos que le pondrán las comas, las is, y esperemos que quede por lo menos un testimonio en esta conversación. Claro, claro, por supuesto. Y bueno, yo te agradezco mucho que nos des esta oportunidad de platicar sobre estos temas. Y yo invertiría hoy el concepto de sin censura y te dejaría a ti la voz para que tú preguntes. Te agradezco. Inicié diciendo que somos una sociedad de avanzada, gobernada por la derecha, ¿no?, pero un pueblo que ha resistido, ¿no? Ha resistido, y como antecedentes, por ejemplo, tenemos que aquí se tiene una primera regidora en los años de 1950, ¿no? Sara Brena, ¿no?, que fue la primera regidora. Y lo digo porque también hay que recordar, Raúl, el himno del estudiante, ¿no? Ah, no, por supuesto, los estudiantes, ¿no? Claro, sí, Sí, sin duda. Y todo ello también nos lleva a una juventud en ese entonces viva, viene de la tradición de haberse opuesto a dos gobernadores que incluso propician su salida, ¿no?, los Manueles, ¿no?, en los años 50. Pero ¿qué es lo que tú vives en 1968? Y si consideras tú que el movimiento del 68 es, pues ahora sí, el horno donde se forja la autonomía universitaria, o fue esta una concesión de Luis Echeverría en 1971? Lo dices muy duro, porque no fue ninguna concesión. De entrada, podría yo afirmar. Y por supuesto, Miguel Ángel, a ver, los 60 son una década paradigmática en el mundo. Platicando con Marcelino Perelló en alguna ocasión, él decía que los 60 fueron la época de los cambios en los que el color regresó a la humanidad, en el sentido de cambios fundamentales en todos los sentidos, en la música, en la literatura, en la visión de vida. Surgen los movimientos de reivindicación independentista en África. Es la década de los movimientos estudiantiles en el mundo, de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, desde Luther King, el pacifista, hasta Malcolm X, el violento. Y yo creo que en ese contexto se inserta todo lo que sucedió en nuestro país. 68 sin duda fue un parteaguas. El movimiento del Mayo francés nos marcó, pero finalmente cuando en 68 se genera una controversia menor, diría menor en cierto sentido, porque es un enfrentamiento entre una vocacional y una preparatoria particular en la Ciudadela de la Ciudad de México. De ahí se deriva una gran represión por parte de los granaderos, que después, días después, se traduce en un ataque al recinto de la preparatoria número 1 de la UNAM en San Ildefonso. Que todo tiene, como siempre lo hemos comentado, siempre hay una historia atrás de la historia. Y evidentemente ya en ese momento había otros conceptos políticos, otros intereses políticos que tal vez le dieron o que alentaron la represión que se dio. Y finalmente, además, déjame decirte, eran tiempos en los que no había redes sociales, no había celular, no había, la televisión era oficial, los medios de comunicación tenían su propia línea política, por decirlo de alguna manera. Se conocían poco las noticias, la radio informaba poco. Y bueno, finalmente también en Oaxaca supimos de todo lo que estaba sucediendo en México cuando ya la UNAM
y en la UNAM surge el Comité Nacional de Huelga, hay una alianza con los tecnológicos, con el Politécnico fundamentalmente, inédita para la época, y el movimiento crece, y en ese momento, bueno, decidimos aquí en Oaxaca impulsar también una solidaridad con los compañeros de la Ciudad de México. Fue así como, ya lo hemos comentado, surge la primera manifestación o marcha, como le quieran llamar, del Consejo, encabezada por el Consejo Universitario, después de haber dialogado con el entonces rector Agustín Márquez Uribe, que encabeza y protesta por la represión en la Ciudad de México. Y ahí se dio todo el movimiento. Después surge el Comité de Huelga, el Consejo de Huelga de Oaxaca, que se vincula al Consejo Nacional de Huelga de México, la Federación Estudiantil de aquella época, que era la entidad fundamental de la universidad, entidad de representación estudiantil, quiero decir, Federación Estudiantil Oaxaqueña, de alguna manera se hace a un lado en ese momento, y entonces son otros los liderazgos que surgen, y así es como se genera el movimiento del 68, se declara la huelga. El Paraninfo fue el lugar donde se daban los grandes debates, las discusiones sobre qué hacer, cómo seguir. Le expropiamos el mimeógrafo a Sadot abajo de las escaleras del edificio central para imprimir los manifiestos. Expropiamos un Volkswagen para las brigadas relámpagos que hacíamos para ir a dar a conocer los pronunciamientos en contra de Gustavo Díaz Ordaz fundamentalmente, y ya en función del pliego petitorio que surgió del Consejo Nacional de Huelga, las pintas nocturnas, que había que hacerlas con muchas precauciones y vigilancia, porque luego llegaba el ejército a reprimirlas. Eran otros tiempos, Miguel Ángel, que creo que es difícil que los jóvenes de hoy los contextualicen como fueron, pero tú dijiste un concepto en la ocasión que platicamos para Radio Universidad, era la clandestinidad. Y en eso andábamos. Y aquí también habría que considerar las piezas que se movían en los personajes que estaban ligados en Oaxaca. Se dijo precisamente que Gustavo Díaz Ordaz era oaxaqueño. Sí. Y que creo que lo es, ¿eh? O sí, que lo fue. Que lo fue, porque ya murió. Dicen que nació en Tlacolula. Sí, es correcto, ¿no? Donde te comentaba que existe ahí un Díaz Ordaz, pero un héroe, ¿no? Sí, diferente. Diferente, pero con los mismos apellidos. Cercanito. Que muchas veces sí. se confunden, ¿no? Incluso sí. Hay una calle aquí que se llama Díaz Ordaz. Sí, sí. Y la situación es pues que la presión era mucha sobre Oaxaca, ¿no? Precisamente por eso, por ese tema que hay estado aquí Díaz Ordaz en Oaxaca. Y había también personajes que se jugaron su destino político. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, Agustín Márquez Uribe, que fue rector de la universidad, que sale marchando, pues adquiere allí una situación que lo proscribe para no llegar a ser gobernador. ¿Qué ocurrió? No lo sabemos, pero el hecho es de que había otro personaje fundamental, Norberto Aguirre Palancares, claro, que incluso Elena Poniatowska dice, es un personaje histórico sí, que necesita ser revisada su historia y reivindicado en buen sentido, porque si el ingeniero Aguirre era para la época creo que era un demócrata, en el buen sentido, porque él fue el que propició un diálogo de la dirigencia nacional del movimiento estudiantil en el contexto de la gran represión que se daba en el 68. Y yo creo que eso fue lo que Díaz Ordaz no le perdonó para no permitirle ser gobernador de Oaxaca. ¿Sí? Porque además, en el 68 se compaginan, o qué, ¿cómo lo diríamos? Se entremezclan el tema del movimiento y el tema de la sucesión en Oaxaca de Brena Torres. ¿Lo recuerdas? ¿No? Los precandidatos a gobernador de Oaxaca en esa época eran Norberto Aguirre Palancares, que tenía debemos reconocerlo, en el contexto de lo que era el PRI en aquella época, tenía un gran consenso social. Los jóvenes incluso tenían
una tendencia de jóvenes de la Tribuna de la Juventud que lo apoyaba dentro de la universidad, en donde estaba Eusebio Sarte Silva, Yola Chagoya, Fernando Barrita, Abraham Martínez Alavés, Eusebio Sarte Silva, Pancho Salvador, Demetrio Saavedra, que se reunían con Miranda Barriguete, que era un poco su representante en esa época aquí del ingeniero Aguirre, y que de alguna manera ya habían construido todo un escenario correctamente, porque además la política es así, para impulsar la candidatura del ingeniero, a la que lo apoyaban además personalidades que tenían pues una posición muy importante en medios de comunicación, como doña Arcelia Yañiz y otros más que estaban vinculados a este tema. Pero se atraviesa el momento del 68, todo se complica, y bueno, pues esa es la realidad de lo que ocurría en el 68, que te aseguro que la mayor parte de los que nos están viendo han de decir, estos cuates están bordando, no sé, en la prehistoria, pero no es tanto, es 68, ¿no? Entonces, hace 50 y tantos años, pero así era, Miguel Ángel. Y en ese contexto, sin duda, refiriéndome al maestro Márquez Uribe, que ha estado sentado ahí en ese lugar donde tú has estado, con el que he platicado y que afortunadamente conserva una vivencia y una lucidez extraordinaria, pues sí, Márquez Uribe jugó un papel importante en el 68, porque cuando fuimos a verlo, en aquella época la interlocución con la autoridad universitaria era diferente a la actual. Sí, diríamos que era una relación mucho más cercana e incluso de acuerdos. Entonces lo fuimos a ver y le dijimos, oiga, queremos hacer una marcha en apoyo a los compañeros, y nos dijo, ¿y por qué ustedes? Pues que lo encabece el Consejo Universitario. Fíjate que eso es histórico, Miguel Ángel. La marcha de Oaxaca, con el Consejo Universitario encabezándola en apoyo al movimiento del 68, fue anterior a la que encabezó Barrosierra en México. Y ahí viste a maestros de aquella época que de verdad, yo recuerdo al maestro Alfredo Castillo, que era representante del PAN, del Partido de Acción Nacional, de la derecha, por decirlo sin ánimo peyorativo, el maestro Alejandro Pombo, Eloy Pérez García, el maestro, el poeta laureado, Francisco Hernández Domínguez, todos los que eran miembros del Consejo y muchos maestros encabezaron esa marcha. Entonces, creo que todo eso es relevante para la memoria histórica, Miguel Ángel, porque sí, Oaxaca ha jugado un papel siempre determinante en los movimientos sociales de este país. Bueno, ya no digamos de Juárez y de Vasconcelos y de los Flores Magón y tantos oaxaqueños que han tenido una participación fundamental en la vida política de México. Y aquí otra vez encuentro el papel que jugó Norberto Aguirre Palancares, porque obviamente él, al propiciar ese diálogo que finalmente no se da con el Consejo Nacional de Huelga, precisamente porque alguien decide, y en tribuna, me parece que fue Sócrates Campos Lemus, que habría que permanecer en la plaza, ¿no?, del Zócalo capitalino, y eso rompe todos los acuerdos posibles, y es cuando se decide pues dar el manotazo y destruir como dé lugar a sangre y fuego. Viene después la masacre del 2 de octubre. Sí, primero fue la toma de la ciudad universitaria, del Politécnico, sí, y luego viene lo del 2 de octubre. Mira, yo creo que contextualizando, había muchos intereses de por medio, Miguel Ángel. Estaba el tema de la sucesión presidencial. Martínez Manotú, que era el secretario de la presidencia, también alentaba el diálogo. Era otro en la línea de Norberto Aguirre. Y por el otro lado estaba Corona del Rosal, y por otro lado el entonces secretario de Gobernación. Entonces, yo creo que ahí fue se mezclaron muchos elementos y muchos factores. Finalmente, la decisión de quedarse en el Zócalo, ¿a eso te refieres? Sí podría entenderse a la luz de los acontecimientos de aquella época, una provocación,
porque finalmente todo surge desde el mismo concepto de cómo se construye la provocación inicial, cuando el 26 de julio hay una marcha del Partido Comunista, bueno, de los simpatizantes de la Revolución Cubana, que van a la Alameda, y otra marcha convocada por la FENET, que era la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos del Politécnico, supuestamente para protestar, pero que finalmente se conjuntan y que ellos provocan decir, vamos a tomar el Zócalo. Pero el Zócalo en aquella época, ¿qué te gusta? Era como ir a tomar la Basílica de Guadalupe, no sé, era un sacrilegio, porque el Zócalo solamente era el lugar del presidente de los 1 de septiembre para el informe, ¿no? Y de las marchas de conmemorando la revolución. Entonces, ahí se da la gran provocación que desemboca en la represión que estábamos comentando del bazucazo en la preparatoria. Entonces, yo creo que es toda una conceptualización de lo que sucedió en aquella época, de intereses que se cruzaban. Estaban de por medio también las Olimpiadas que iban a empezar en octubre y que finalmente empezaron el 8 de octubre, si mal no recuerdo, 6 días después del 2 de octubre. Entonces, sí hay muchos elementos que todavía incluso hasta la fecha no se han aclarado lo suficientemente. Y ahí también habría que decir que estaba, pues a nivel mundial, la Guerra Fría, ¿no? Claro, ese era el concepto. Y era una situación realmente de dureza, ¿no? No como los tiempos de hoy, ¿no? Bueno, y ahora es... Ya que han cambiado precisamente como parte de esos procesos. Y por eso considero que el momento que te toca vivir, pues es crucial en el movimiento estudiantil de Oaxaca, no solamente universitario, porque participan la juventud sin importar las instituciones educativas, ¿no? Normalistas, que, bueno, por ahí vi una imprecisión que se hablaba del tecnológico, pero no, era la vocacional. La vocacional... Pero se involucraba un poco en el 68. En el 68 se involucraba un poco. Sí. Los normalistas sí, los de aquí de... Reyes Mantecón. Reyes Mantecón, sí. Y bueno, ahí empiezan a ser presentes porque quien viene con la representación de la FENET es Fernando Mimiaga, que también es un personaje que todavía está presente, ¿no? Pero en el ámbito... Él era el líder, sí. Sí, vino aquí a Oaxaca. Oye, qué buena memoria tienes, ¿eh? Pues todavía, diría que la persona. Sí, es cierto. Sí. Él era el líder aquí de la FENET. Y por esa razón, Raúl, la pregunta es, y sigue siendo, ¿cuál fue el proceso que se siguió para llegar precisamente a que se dé esta autonomía, ¿no? Porque para algunos fue como una graciosa concesión, no hubo vínculos, pero la presión era mucha para entonces presidente ya. Sí. La verdad es quienes descalifiquen todo ese momento están mal, con todo respeto, ¿no? Quienes lo vivimos sabemos todo lo que pasó en esa etapa. Te diría después del 68, cuando ya se levanta la huelga, como tú bien lo apuntaste en otra ocasión, nuestra universidad fue de las últimas que levantó la huelga después de la matanza del 2 de octubre. Hubimos liderazgos que tuvimos que salir de Oaxaca o por lo menos cuidarnos para que no nos aprendieran. Luego viene en 69 la Federación Estudiantil de Eusebio Zárate Silva, que de alguna manera era miembro de la Tribuna de la Juventud, de la misma corriente del anterior presidente en el 68, don Abraham Martínez Alavés, y en el 70 la Federación Estudiantil la encabeza Antonio Castillo Viloria, que tiene otra percepción, otra concepción, que se vincula ya con movimientos sociales, con movimientos extrauniversitarios, por decirlo de alguna manera, y que es lo que en el contexto de la época ofende al régimen, que no lo podía permitir. Yo digo que la represión del 70 fue la última, el último momento de la represión del régimen de Gustavo Díaz Ordaz. Y en ese contexto, pues sí, eran tiempos muy complejos, y todo lo que tú comentas ya del tema de la autonomía y de estos conceptos, mira, para ese momento,
que se reconociera la autonomía de la universidad, no como un concepto de extraterritorialidad ni de un estado dentro de otro estado, sino un concepto de respeto a las libertades académicas, sociales, de integración, de de decisión de nuestra universidad, eran fundamentales. Eran fundamentales. Ahora a lo mejor alguien dice, no, la autonomía. No, en aquel momento tenía una relevancia histórica. Está la del 29 de la UNAM, que era algo que celebrábamos también en la universidad hasta los 60. Entonces, yo creo que el hecho de haber reivindicado que debería nuestra universidad ser autónoma fue un hecho histórico. Y en ese contexto, después de la represión del 70, diferentes liderazgos que quedábamos de los 68 y de nuestras facultades, escuelas, decidimos buscar la interlocución. Ya habían cambiado las condiciones políticas en Oaxaca. Ya Bravo Aguja no era gobernador, era secretario de Educación Pública. El gobernador era interino, era Fernando Gómez Sandoval, ex rector de nuestra universidad. Y el secretario general de gobierno era Agustín Márquez Uribe, también es rector de la universidad, que ya lo comentamos, que le tocó el 68. Yo creo que ellos tuvieron una vocación de apertura y democrática que fue fundamental, junto con la de Rubén Vasconcelos Beltrán, que era el director de la Escuela de Comercio y que fue nuestro interlocutor, para que pudiéramos reconstruir el andamiaje de la representación estudiantil. Y fue así como en 1971 se convocaron a elecciones, las convocó uno de los pocos integrantes de la FEO del 70 que no habían sido expulsados, porque los expulsaron en el 70, había compañeros presos, y en ese contexto Semei Coronado convoca elecciones, y bueno, me toca a mí ganar la elección de la Federación Estudiantil. Sí, aquí también habría que recordar cómo era el ambiente universitario, ¿no? A qué se dedicaban los estudiantes de aquellos, los Juegos Florales, los viernes que decimos nosotros del llano, que son viernes de Cuaresma, dar flores a las mujeres, que ahora podrían considerarse y el baile de la Samaritana, que iba a Casilda a darnos agua a todos. Sí, sí, ¿no? Las tardeadas que había, sí. ¿No? El tema de las ocasiones que, bueno, de mayo, cuando se celebraba la autonomía de la UNAM, que era la Semana del Estudiante, ¿no? Que te daban entrada gratis al cine, había bailes, había corona una reina, hacíamos competencias frente al edificio central, se coronaba al rey feo, era la única vez que sí se permitía que se cotorrearan a los maestros en los versos. Y las competencias, ¿no? Yo gané la de comer plátanos machos, mano. Espero que no mantengas esa práctica a estas alturas. No, ya no, pero por ahí tengo una foto, te la enseñé cuando estoy ganando y comiendo plátanos machos en la competencia que se hacía. Sí, era otro contexto. Sí. Pero ese contexto, fíjate que tú estás comentando, yo creo que en el 68 cambió. Ya después del 68 sí ya hubo mucha más identidad ideológica y política y sensibilidad, sobre todo, frente a los temas sociales y políticos en una gran parte de los estudiantes. Y por supuesto también eso contrasta con quienes estaban del otro lado de la película, que eran los integrantes, por ejemplo, del Club Palestra, que tenían otra visión de lo que debería ser la universidad y lo que debería ser la vinculación en esos movimientos. Eso es muy interesante, porque la universidad siempre ha sido la caja de resonancias de las tendencias, y qué bueno que lo sea, pero así fue en aquella época. Entonces, creo que todo eso hay que tenerlo presente para poder contextualizar lo que tú estás comentando, cómo es que se alcanza este tema de la autonomía. Y aquí también habría que decir estos vasos comunicantes que hay, porque también hay que decir que otro oaxaqueño, Alejandro Gómez Arias, fue también un
partícipe Claro. en el proceso de la autonomía universitaria en el país, en En el país, sí. 1929, ¿no? Claro, sí. Y bueno, como dato, pues era el amor de Frida Kahlo, ¿no? Porque también el papá de Frida Kahlo pues había estado en Oaxaca como fotógrafo. Bueno, pero esa es otra historia que ya hablaremos de ella. Pero lo importante es cómo un universitario oaxaqueño también creo que hay repercusiones de estos personajes estos. Sin duda, bueno, ámbitos, ¿no? lo decíamos, te lo decía al principio, ¿sí? Los oaxaqueños hemos tenido siempre, o han tenido, para ponerlo en términos globales, una participación fundamental en este país en sus procesos políticos históricos. Es decir, estás hablando de Gómez Arias, pues está Vasconcelos, bueno, hasta Porfirio Díaz, man, ¿no? Aunque ahorita es el villano preferido. El villano preferido, pero bueno, pues ahí está, ese es el tema, y en su momento, es decir, yo con Porfirio Díaz me quedo con el militar, Con el soldado de la patria. con el soldado, porque además él tuvo una participación importante en la lucha contra los franceses, el 5 de mayo, digo, perdón, pero a veces hay cosas que... Pues hay que recordar que tomó la capital del país, ¿no? se la Y ganó Miahuatlán y ganó la Carbonera. Puebla, después Sí, cuando se derrota, sí. no del 5 de mayo, que son fechas que se han perdido, y es otra vez la presencia de la universidad, porque en aquellos años pues era el instituto Sí, de ¿no? Ciencias y Artes. ¿sí? de Y Oaxaca. de ahí surge Juárez y surge una serie de oaxaqueños. Matías Romero, bueno, ¿qué te digo? Bueno, y están los Flores Magón, que entiendo que no pasaron por el instituto, pero que también son oaxaqueños y que también aportaron pues, premisas fundamentales para lo que este país ha sido. Así somos. Los oaxacos así somos, mi querido Miguel Ángel. ¿Eh? Y el punto es, Raúl, cómo están, digamos, las consecuencias de ese momento, porque 1970 es un parteaguas en el movimiento estudiantil. Hay un compañero que es asesinado, otros presos, expulsados todos, porque además era la época en que el Estado tenía, pues, controlaba la universidad, perdón que lo diga, man. Todo el poder. Sí. Y el control, ¿no? Pues, los medios no existían. ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Y las pintas tenían una razón de ser. No, la única que nos recibía nuestros manifiestos era doña Arcelia, man. Sí, y aquí fíjate lo que es el punto de partida, que no sé qué opines, te lo pregunto, si 1970 y el asalto que sufre la universidad por las fuerzas vivas del Partido Revolucionario Institucional, se deriva por un lado la organización de masas, ¿no? Que da como resultado estas organizaciones frentistas, sobre todo la Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca, que surge en 1972, y la Vía Armada, ¿no? Que también pues empieza a haber presencia de lo que fue la Unión del Pueblo, la Liga 23 de septiembre, y otras, muchas más organizaciones, porque por allá andaba una que se llamaba Los Lacandones, que todavía hay compañeros que ojalá quisieran dar sus testimonios, que es importantísimo que lo hicieran. Sí, fíjate que de esa represión del 70 y de esta organización que supuestamente forman las fuerzas sociales para rescatar a la universidad y que hacen un acto en el Paraninfo, ahí están líderes de los transportistas, Chucho Cora, de los mercados, doña Genoveva, y otros líderes sociales, algunos estudiantes que estaban vinculados al PRI, no tiene trascendencia. Finalmente, desde mi punto de vista, fue ese acto y nunca más pudieron volver a tener ninguna presencia, porque hubo un rechazo generalizado de la universidad, independientemente de coincidieras con ellos o no coincidieras, pero la represión fue de tal manera tan fuerte que nadie la aceptaba dentro de la universidad. Ese es un punto. El otro, lo que tú me comentas de que si esto pudiera haber derivado o ser la causa de lo que sucede después cuando se forma la coalición estudiantil de Oaxaca, obrero campesino estudiantil de Oaxaca y la del Istmo, yo creo que son momentos un poco separados, Miguel Ángel.
Yo creo que, por supuesto que ya había una conceptualización de tipo político, sobre todo de tipo ideológico, porque en los 60s, perdón que lo diga, pero les guste o no les guste, pero leer el diario del Che y traer el libro de las citas de Mao, pues era algo relevante para formarse, perdón, así era. ¿O por qué perdón? Así era, así lo hacíamos. Tú seguramente los leíste y los tuviste. Y esa era, porque además hay otra cosa, que eso es importante destacar, Miguel Ángel. En aquella época sí leíamos, sí nos formábamos, sí le entrábamos al tema de la formación ideológica, de entender los conceptos que daban base a la lucha social, leer a Marx, a Engels, a Hegel, sí le entrábamos, mano. Perdón, tú también le entraste, eso tú lo sabes. Hoy hay mucho oportunismo ideológico, perdón que lo diga, mano. Perdón. Y arribismo. Bueno, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Al final de cuentas. Pero vamos, entonces, yo sí creo que en esa conceptualización de lo que ocurrió en los 70, el 71 es un cambio radical, porque, vuelvo a repetir, Gómez Sandoval, Márquez Uribe, Rubén Vasconcelos jugaron un papel determinante para que pudiéramos reactivar la organización estudiantil. Porque además, la federación estudiantil que yo encabecé en el 71 no fue producto de ninguna negociación, no es producto de un dedazo, como se conocen los dedazos, ¿no? Que de repente hay 7 candidatos y de repente sale el que no estaba apuntado. No es alusión a los tiempos actuales, ¿eh? Entonces, hubo una competencia. Urnas en todas las escuelas, 3 candidatos, Rogelio Chagoya, de mi mayor afecto y respeto, notario actualmente, Carmona, Ismael, que lamentablemente ya no está con nosotros, él encabezó otra planilla, y tu servidor. Y perdón que lo tengo que decir, yo gané. La única escuela que perdí fue la de arquitectura, que en aquellas épocas tenía fama de ser un poco lejana a los conceptos izquierdosos que ya se manejaban, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y de ahí es cuando empezamos a generar inmediatamente el tema de la reforma universitaria, el tema del levantamiento de las expulsiones, el tema de la liberación de los compañeros presos y marginalmente o paralelamente el tema de la construcción de Ciudad Universitaria. Ahí está, eso fue 71, man. ¿Qué te digo? Así fue. Y ya, una vez que se presenta la iniciativa el 21 de marzo en una sesión del Consejo Universitario en el Paraninfo, que preside el secretario de Educación Pública, que preside el gobernador interino del Estado, Fernando Gómez Sandoval, el rector de la Universidad, Mario Pérez Ramírez, el director de la Escuela de Derecho, José María Yáñez, el subsecretario de Educación, Alfredo Bonfil, y el presidente de la NUYES, que no recuerdo ahorita su nombre. Ahí se presenta en una sesión de todo el Consejo Universitario. Por ahí tengo una foto, no sé si la tengas a la mano, de aquel momento, ahí está la foto. Ese es el día que presentamos la iniciativa de la reforma universitaria. Ahí está, mira, ahí estamos en el Consejo Universitario, todo el Consejo Universitario, los liderazgos estudiantiles, y a partir de ahí empezó otro momento para la Universidad Miguel Ángel. Desde luego, ¿no? Y cómo la autonomía, esta autonomía, por eso hablo de que fue en ese momento crear las condiciones para que diera como resultado pues toda esa gran movimiento popular que se da en Oaxaca, y resulta que la autonomía pues es un paraguas que efectivamente contiene la represión. O sea, sin 1970 no se hubiera explicado por qué razón el gobierno ya
se contiene de arrasar con lo que era la Claro. universidad. Que de todas maneras hay ciertas condiciones que te dan dentro del 71, Miguel Ángel. Porque sí, el último coletazo del régimen de Díaz Ordaz se da en el 70. En el 70, el 1 de diciembre, toma posesión Luis Echeverría como presidente de la República. Barbabuja se va de secretario de Educación. Y él lanza una iniciativa, ¿no? La apertura democrática. Sí. Y convoca a líderes estudiantiles, permite que en su momento que los líderes que habían salido del país a Chile regresen a México. Ya en el 71 se libera a muchos de los líderes que estaban presos en Lecumberri. Ahí está una foto del ingeniero Alberto Castillo cuando un día platicamos en su casa, en la cual hay un óleo, en su casa había del ingeniero Alberto Castillo, que él pintó porque le gustaba la pintura, donde pintó a todos sus compañeros de crujía, ¿no? Entonces, es otro contexto el que ya se da en el 71, pero no menos complejo, porque el Estado seguía teniendo el control de las instituciones, de las decisiones políticas y por supuesto de las decisiones legislativas. Sí, y otro que es liberado es precisamente Demetrio Vallejo. Además, sí, claro. Líder de los ferrocarrileros oaxaqueño, ¿no? Que después se suma al movimiento de Berto. De Berto, y bueno, para algunas corrientes de izquierda en las que yo estuve. El Senado. Sí, pero también... Comité Nacional de Auscultación y Organización, sí, de la que se le llamaba los aperturos, por Eberto Castillo. Por Eberto Castillo. Pero no estaba mal, bueno, además, ese es otro tema que tú también has platicado. Es decir, en nuestra universidad, con todos esos tiempos, había dos corrientes, la radical y las que estábamos más por un proceso de negociación en el buen sentido democrática. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. De acuerdo, y pues se da estos movimientos cuando los procesos de defensa, por ejemplo, del pasaje, ¿no? Que no aumentara, ¿no? Sí, ándale, sí, claro. O sea, que era algo tan sencillo, ¿no? El pasaje de los camiones urbanos. Sí, que en ese entonces valían 30 centavos. 15 centavos, 20 centavos, cabrón. ¡Ah, qué cosas! ¿No? El circuito Panteón y que era el único, ¿no? Que daba un recorrido suficiente para la ciudad, porque también hay que dar el contexto de cuántos habitantes tendría la ciudad de Oaxaca en esos años. Nuestra misma universidad en aquella época tenía 3.500 estudiantes, hoy son 40 y tantos mil, ¿no? Sí. Por 30, ahí va, pues, 40, sí, pues, sí. ¿Qué le pones? 35, 26, lo que quieras. 30.000, ¿no? Porque ha disminuido por todos los efectos que vienen después. Pero vamos, no es lo mismo 30.000, 35 a 3.000 o 2.500, ¿qué éramos? Y los documentos, ¿no? Que tú tienes, que pareciera increíble, pero comentabas que no existe, ahora sí, un original, aparte del que tú tienes, del decreto. Debe estar en el Congreso, yo creo, pero ¿ya quieres centrarle al tema de la autonomía? Porque eso fue un proceso interesante, mi querido Miguel Ángel, que no lo hemos comentado todavía, ni siquiera en tu programa de radio, pero rápidamente te lo contextualizo. En el pliego petitorio que nosotros presentamos, era fundamental primero que se levantaran las expulsiones, que se liberara a los compañeros y luego que se hiciera la reforma legislativa, ¿sale? Para dar la autonomía a la universidad. Fue un proceso complejo, porque había que sentarse con el Estado, y el Estado federal, aun cuando teníamos el apoyo del Estado local. Y finalmente, en un momento, lo primero que se hace son levantar las expulsiones. A todos se las levantaron, a todos. Incluso el único que no regresó a la universidad fue Toño Castillo Viloria, que estaba en otro tema. Y se liberaron a 2 compañeros, yo fui por ellos en su liberación, y luego ya entramos al tema de la autonomía, que se convocara el Congreso de Oaxaca para que legislara el tema de la autonomía. Y ahí es donde empiezan los temas, porque al final de cuentas, y esto hay que entenderlo en su contexto, era
un momento en donde el Estado tenía un gran poder, sin duda, Miguel Ángel. Y entonces en la mesa con el secretario de Educación y sus interlocutores nos dijeron, está bien, que se legisle la autonomía, ¿no? El legislar sobre la autonomía no era algo que nosotros decidiéramos, lo tenía que decidir el Estado. ¿Estás de acuerdo? Es decir, el Congreso, ¿no? Y el Congreso de Oaxaca con la venia del... Con la línea, dicen algunos. Pues, con la línea del gobierno federal. ¿Sí? Entonces un día nos dicen, y esto te lo platiqué el otro día, y creo que es la segunda vez que lo comento, nos sentamos y nos dijeron, bueno, ok, pero queremos que el presidente de la República venga a la universidad y que ese día se apruebe la legislación. Bueno, políticamente para el Estado era algo relevante, sin duda. Digo, eso era un quid pro quo, mano. Bueno, pues vamos a valorar. Sí, pero queremos, nos dijeron en aquella negociación, en el buen sentido, aclaro, Alguna vez me invitó el secretario de Educación a ser diputado federal en esa etapa y yo la rechacé porque era otro contexto. Lo aclaro, tampoco lo había dicho nunca, pero hoy lo digo. Y ustedes, para que esto camine ya, transite y se apruebe el 18 de julio, pues vayan a ver al Palacio Nacional al presidente, invítenlo. Imagínate después del 68, de todo lo que estaba de por medio, todo, vamos, hay que contextualizar. Sí, ¿Estás de acuerdo? Sí, Raúl, y para contextualizar hay que decir, por ejemplo, que Abraham Martínez Alavés había sido presidente de la Federación Estudiantil en 1968 y apareció un desplegado, prácticamente pues dando la razón del 2 de octubre. Y eso le costó no solo la expulsión, sino la corretiza que le pegaron, que de milagro salió bien librado. Está bien, ese es otro tema, pero sí, No, son los hechos históricos, ¿no? Claro, como cuando también una serie de compañeros tomaron el edificio central y lo sacamos. ¿El directorio te refieres? No, en el 68. En el 68, fue después. Sí. No, en el 68. Y se les hizo un juicio público ahí enfrente del edificio central. Y hubo un compañero de aquella época que los encabezaba, que le aventaron una cuerda y le cayó acá. Con buen tino. Con buen tino. Y hubo un compañero que le quitó la cuerda, si no lo hubieran colgado. Bueno, pero son las anécdotas de todos esos tiempos, que también hay que escribirlas, Y decirlas. Sí, decirlas, ¿no? Sí, no, pero vamos, querían que fuéramos a invitar al presidente, esa era la moneda de cambio, pues. Sí. En buen plan lo digo, y que se entienda bien, porque luego te dicen, es que tú negociaste. No vendiste, ¿no? Movimiento. Ese era el tema. El Estado quería la reivindicación del presidente estando en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca a cambio de aprobarnos la autonomía. Porque así era. ¿Por qué lo hicimos de otra manera? El último presidente que entró en la universidad fue Díaz Ordaz, en el 67, a un acto ahí en el edificio central, frente a Juárez, donde hablaron Jaime Ruiz Canseco y Jorge Winkler, que era el presidente del Frente Estudiantil que organizaba los Juegos Florales. No había nadie más, y creo que hasta la fecha nunca han entrado ningún otro presidente a la UAPO, ¿eh? No hay, porque yo recuerde, ¿no? Entonces, no era una cosa menor, cabrón. Tuvimos varias sesiones de discusión intensa de si íbamos o no íbamos. Finalmente, gracias a una compañera que tuvo ya en una madrugada después de que decíamos, sí vamos, no vamos, ¿por qué vamos? 68, Tlatelolco, todo era... Porque además, ¿sabes una cosa, Miguel Ángel? Y eso tú sabes, tú lo sabes porque fuiste parte de ello. Había debate, cabrón. Sí. ¿No?
y a debate bien, de altura, ideológico, no de metas de madre ni de intereses, sino debate, como debe ser. Y finalmente una compañera que era líder de una de las escuelas, de las pocas mujeres que participaron, dijo, a ver, si París valió una misa, ¿por qué la autonomía no vale ir a Palacio Nacional? Y entonces decidimos ir a Palacio Nacional a invitar a Echeverría para que viniera a la universidad y que ese día era la negociación, o era el concepto, se aprobara la autonomía de la universidad. Eso fue a finales de mayo. En los primeros días de junio fijamos una fecha para finales del mes y se atraviesa el 10 de junio, maestro. La matanza de los halcones. Ahí rompimos la negociación. Ya no era posible. No era posible ir ya bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. Y rompimos el diálogo, diríamos, y finalmente, a lo mejor tú no estabas todavía en eso, todavía no te tocó, no, ¿verdad? Todavía. A Ley sí le tocó. Sí, sí. Pues fue él era parte de nuestro equipo, sí. Rafael Gasgui Turribarría, sí, porque sí, muchos no lo conocen bueno, por Paley. Claro, en ese momento dijimos, no vamos, y decidimos no ir, pero mantenemos nuestra demanda de la autonomía. Ese fue el punto fin que hicimos en ese momento. Y entonces, finalmente, se apretaron las cosas como no tienes idea. Nos mandaron, tú sabes cómo es el Estado, ¿no? Uh-huh. Dicen, y a principios de julio, el Estado mantuvo su planteamiento de que el presidente viniera. Entonces nosotros le mandamos decir al Estado, y lo dijimos públicamente, que si el presidente venía, nos íbamos a ir a tirar al suelo para que no pasara. Y que por supuesto no aceptábamos que viniera a la universidad y que manteníamos nuestra demanda de la autonomía, pero que además convocaríamos a una gran movilización nacional para culparlo del 10 de junio y enjuiciarlo. Le elevamos la apuesta. Así debe ser, ¿no? En los temas que deben ser. La verdad, te quiero decir una cosa, nosotros teníamos buena relación con los líderes de la Nicolaita, de Sinaloa. Yo estuve varias veces en Sinaloa, que estaban también luchando por estos conceptos de autonomía y de libertades. Monterrey, que fue lo que propició el 10 de junio. Era que sí tenía la UNAM, sí, teníamos relaciones con todo el país, porque sí, la federación nuestra construyó todas esas relaciones. Pero no teníamos la capacidad para convocar a una movilización nacional. Pero a ver, una cosa es que lo dijéramos y otra cosa es que finalmente pudiéramos hacerlo, pero lo planteábamos. Pero ese era un reto al Estado. Y en ese contexto llegó julio. Y entonces, un día, su interlocutor del Estado, que teníamos un interlocutor, nos mandó llamar, nos habló y me dijo, quiero hablar con ustedes. ¿Se puede saber quién? El ingeniero Jorge L. Tamayo, que era un personaje de izquierda reconocido, fue el que hizo el Atlas de Cuba, de la revolución, ya en la revolución, condecorado por Fidel Castro. Es un hombre verdaderamente de una honestidad intelectual y política increíble, que era el interlocutor. Sentémonos. Y entonces ahí se planteó, ok, lo que ustedes están planteando de la confrontación, ¿por qué no la omitimos? Y el Estado se compromete a legislar la autonomía. Y en esos contextos hay que decir que el entonces gobernador suplente, ¿no? Estaba de nuestra parte. Gómez Sandoval. Gómez Sandoval, pues fue muy criticado porque, fíjate, en aquellos años, en aquella época, después
Llegaban las movilizaciones, bajaba de Palacio, y encaraba a las protestas y se entablaba los diálogos directamente. Y ahí sí las élites poderosas, pudientes, digamos, de Oaxaca, incluso le apodaban el Patasdilo, ¿no? Porque decían que no se atrevía a reprimir. Yo alguna vez, estando en un lugar, precisamente de estas élites, lo escuché decir que él nunca iba a optar por la represión hacia la universidad. Y lo cumplió, ¿eh? Y hay que reconocer estas cosas. Sin duda. Y otro contexto, fíjate que estando yo como corresponsal de la jornada muchos años después, me toca ver que el Bester Gordillo se presenta al edificio histórico de la sección 22, que es pues el corazón del movimiento democrático de Oaxaca y ha jugado un papel esencial en los procesos democratizadores magisteriales. Si recibieron al Bester Gordillo y todavía la llamaron compañera, ¿no? Ahí mismo, habría entonces que tener el concepto de lo que ocurrió aquí en Oaxaca en ese año cuando se da la autonomía, para no descalificarla. Claro. Porque no ha sido una concesión, sino desde mi punto de vista, pero quiero saber tu opinión, que ya lo has dicho, fue parte de todo ese contexto nacional y de movilizaciones estudiantiles y que a la par iba también la lucha armada, porque hay que reconocer a aquellos jóvenes estudiantes que armados nada más con el valor que tenían y el arma en todo caso que Dios les dio, pues se enfrentaban al aparato del Estado. Sí, sí, sin duda, sin duda. Lo que tú estás diciendo es la Biblia. Así es. Bueno, concluyo. Finalmente se logra ese acuerdo y hay, diríamos, ya un planteamiento formal del gobierno del Estado para que el Consejo Universitario presentara la iniciativa de reformas, que aquí está. Esta es una iniciativa que manda el rector de la universidad al Consejo Universitario. Aquí están todas las firmas del Consejo Universitario, donde se hace, se acepta el planteamiento de la Federación Estudiantil para la reforma universitaria. Aquí está el 16 de agosto de 1971, el secretario general de gobierno le gira este oficio a la honorable comisión permanente de la 57 legislatura local presente, por acuerdo del ser gobernador interino constitucional del Estado y para los trámites de ley, me permito remitir a ustedes en 4 hojas útiles, circular enviada a este gobierno por el C. Dr. Mario Pérez Ramírez, rector de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, relacionada con iniciativa de reformas a la ley orgánica del citado plantel, presentada por la Federación Estudiantil Oaxaqueña. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración, sufragio efectivo, no reelección, el respeto al derecho ajeno es la paz, el secretario general de Gobierno, licenciado Agustín Márquez Uribe. Aquí está, testimonio. ¿Va? Se tramita, se manda el oficio a la legislatura, que era a la comisión permanente porque estaban en receso, se convoca a la legislatura y el 24 de agosto de 1971, el 21 de agosto se aprueba el decreto por la legislatura y el 24 de agosto, para los efectos del artículo 53 de la Constitución Política Local, esto ya es dirigido al secretario general de Gobierno, se remitimos a usted decreto aprobado por esta legislatura conteniendo reformas hechas a la ley orgánica de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, que en lo sucesivo se denominará Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ahí está. Y el 9 de octubre se publica en el diario oficial el decreto. Aquí está, este es el diario oficial. Aquí está. Y aquí está donde ya viene el decreto, obviamente como un diario oficial, tenía varios decretos. Aquí está el decreto que le da la autonomía a la universidad, que, si me permites leer el primer párrafo del decreto,
Decreto número 276 de la Honorable Legislatura 57 Constitucional del Estado. Se reforma la Ley Orgánica de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, que en lo sucesivo se denominará Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Decreto número 276. Fernando Gómez Sandoval, gobernador interino constitucional del Estado y libre y soberano de Oaxaca, a sus habitantes hace saber que la H Legislatura del Estado ha tenido a bien aprobar lo siguiente. La Legislatura Constitucional del Estado, libre y soberano de Oaxaca, decreta, y aquí está, la autonomía. Ahí está el tema. Pues es la construcción de la autonomía. Así es, mi querido Miguel Ángel. Qué gusto. Pues ojalá y estas conversaciones, pero que haya otras, sirvan también para abonar la posición de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con un ex rector detenido, ¿no? Eduardo Martínez Elmes, que es el segundo rector preso. El primero fue Felipe Martínez Soriano, pero esas son otras historias, pero es parte de la ruta que se ha seguido. Sí, los momentos históricos ahí están, y yo creo que el concepto de autonomía sigue siendo válido para la universidad, porque al final de cuentas, y esta es una opinión personal, Miguel Ángel, en ocasiones algunas de las instituciones, o sobre todo de las decisiones históricas de este tipo, se pervierten. Para mí, el hecho de que posteriormente en nuestra universidad se haya adoptado el voto secreto, el voto universal, para la elección del rector, me parece que es válido, porque el voto secreto y libre es parte consubstancial de los procesos democráticos, pero también tenemos que reconocer que en ocasiones se manipula. Yo espero que nuestra universidad encuentre el espacio, el momento y sobre todo la altura de miras para que, como siempre lo he dicho, nuestra institución está muy por encima de la condición humana. Pues Raúl, pues muchísimas gracias por haberme recibido en tu casa. Hombre, tuya. Y pues también, aparte del agradecimiento, pues un reconocimiento a tu labor también en medios, ¿no? Que has mantenido ya desde hace un buen tiempo, ¿no? Gracias, ejemplo Miguel. a seguir. Te agradezco. Que no es menor que el que tú haces, ¿eh? Gracias. Mi reconocimiento a ti, a todo lo que haces. Con gran afecto, Miguel Ángel. De Gracias. toda la vida. Bien, Ah. hasta pronto. Gracias, amigos. Hemos llegado al final de Sin Censura. Diálogos para la Historia. Este sí fue un diálogo para la historia con Miguel Ángel Schulz. Y bueno, nos vemos pronto. Sean felices, no cuesta nada.